A ti la gloria, Jesús. A ti la gloria, Jesús. Voy a empezar a comentar lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Quisiera decirle, hermano, que un mensaje que Dios me ha dado hace unos más o menos 10 días, que el Señor me dio así, y ya van 2 con estas 3 veces que el Señor me dice de predicarlo, me pregunta de predicar este mensaje, porque no concerne simplemente una iglesia local, sino el cuerpo de Cristo, todo que son comprados por la sangre de Jesús, todo que le pertenece a Dios y también para lo que no le pertenece. Es un mensaje que en estos momentos me pega mucho en el corazón. El Señor de veces me da a traerlo de una manera o de otra, pero la base es la misma. Hay unas palabras de Jesús que me llamó mucho la atención. Cuando Jesús estaba con sus discípulos y que estaban hablando de la fin de los tiempos, estaban hablando de la peste, estaban hablando de los terremotos, y el Señor dijo una palabra así, dijo, en la Biblia francesa dice así, falta que todas esas cosas lleguen primero. Y me llamó mucho la atención esa palabra falta. Y entonces estuve orando al Señor y le dije, Señor, ¿por qué? ¿Por qué falta? ¿Por qué, Señor, tú no simplemente has dicho esas cosas van a llegar, sino has dicho falta? Y entonces haciéndole la pregunta a Dios, el Señor me respondió con otra pregunta y me dijo, no ¿por qué falta? Me dijo, ¿para quién falta? Y ahí dentro de mí el Espíritu Santo trabajó en mí y entendí que ese falta es para atraer la humanidad. No simplemente los inconversos, pero también el pueblo de Dios. Yo no digo que lo que estemos viviendo ahí, que esta peste es Dios que la ha mandado, no lo sé. Pero lo que puedo decir, que a través de lo que estemos viviendo, la voz de Dios se hace sentir. Y que más que nunca, porque cada día que pasa el tiempo no he prestado, más que nunca abrir los ojos sobre la realidad de lo que estemos viviendo, no simplemente en la tierra, me da la realidad que vivimos con Dios. ¿Qué es lo que vivimos con Dios? ¿Qué es lo que es necesario y lo que no es? ¿Cuál es la posición que tenemos realmente hoy en día en la fe? ¿Cuál es la posición que tenemos? ¿Cuál es la conocencia que tenemos de su persona? ¿Cuánto necesito de Jesús esta noche? Quisiera decirle, hermano, esta noche voy a compartir esta palabra de Dios que Dios me ha dado, pero que no hay como pudiera yo exprimir eso, que esta noche yo necesito de esta palabra. Yo esta noche la estoy escuchando como ustedes y necesito de cogerla para mi vida. Necesito de guardarla. Que cada cual coja lo que Dios le llama esta noche. Que podéis ver en este mensaje todo el cariño, toda la atención, toda la acción, toda la solución que Dios trae sobre la humanidad y sobre todo su pueblo. Quisiera compartir con ustedes en el libro de Jonás, que representa mucho la iglesia de hoy en día, ese trozo de la palabra de Dios. Para todo que tiene la Biblia, que pueda cogerla mejor, porque como no estamos acostumbrados a leer en español, algunas veces trozamos las palabras, pero bueno, con la gracia de Dios vamos a compartirlo. Jonás en el capítulo 1 y verso 1. Vino la palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, descendió. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsís, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsís, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ello a Tarsís, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres
que había en la nave para descargar de ello. Pero Jonás... Sí, hermano, veo que se ha cortado. Recojo la lectura en el verso 5. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y escucharon al mar enloquecer que había en la nave para descargar de ello. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tiene, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Quisiera leer ahora en el verso 9 para que podamos ver la posición que tenía Jonás en esos momentos. Dice así en el verso 9, después que le hagan pregunta, él respondió así: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Quisiera exprimir que entendemos bien esta noche, hermano, con la gracia de Dios, que se trata de un hombre de Dios, de un profeta de Dios. No solamente era hijo de Dios, era del pueblo de Dios, pero también tenía un ministerio particular, un ministerio de profeta. Y él se presenta así diciendo: yo soy hebreo, yo soy del pueblo de Dios, yo soy de los que se aclaman a Dios, yo soy de los que rezan, yo soy de los que tienen la fe, yo tengo el temor de Jehová, creo en el Dios de los cielos. Quiere decir, yo creo en el Dios que reina, en el Todopoderoso, que hizo el mar y la tierra. Es decir, que Dios está sobre el mar, sobre la tempestad. Él creía que Dios era más grande que la tempestad. Y él creía que Dios había creado la tierra y se proclamaba como gente del pueblo de Dios. Y lo era. ¿Por qué os digo eso, hermano? Porque vemos que está él proclamando que es del pueblo de Dios, pero sin embargo, en que proclama que Dios es más grande que la tempestad, como nosotros hoy en día en la iglesia proclamamos que nuestro Dios es más grande que esta peste. Que faltara una sola palabra de Dios para rechazar todo este mal, pero sin embargo lo estemos viendo correr y lo estemos viendo actuar, y eso nos tiene que llamar la atención. ¿Qué Dios espera de nosotros en estos momentos? Yo no tengo la pretensión de explicarle todo, simplemente de traer lo que Dios ha puesto en mi corazón. Vamos a recoger, cuando Dios llama a Jonás, la Biblia dice así, que él se levantó para huir lejos de la presencia de Jehová a Tarsís. Eso en el verso 3. Y justo siguiendo, dice así, y descendió a Jope. Quisiera decirle, hermano y hermana, que a partir del momento en que nuestras pensar, en que nuestra forma de vivir se aleja de la palabra de Jehová, no podemos impedir en una vida. Es imposible que nuestra vida no descienda, que nuestra vida no baje. Y vamos a ver la bajada de Jonás, que sigue bajando porque se aleja de Jehová. Podemos ver así que dice que Jonás pagó su pasaje para embarcarse en la nave. Él mismo se buscó la nave. Vemos que él está entreteniendo su vida. Está lejos de la pensada de lo que decía el rey David: Jehová es mi pastor, Él me guiará, Él me digerirá, Él me conducirá, Él me llevará, Él guardará mi arma. Está lejos de esa pensada. Él está tomando decisión sobre su vida. Él se ha buscado el viaje. Él toma la decisión de irse lejos de la presencia de Dios. Y quisiera decirle, hermano, cómo eso que Jonás, siendo del pueblo de Dios, teniendo el temor de Dios, teniendo la fe que Dios era todopoderoso, dijo así, él hizo el mar, como diciendo: mi Dios es más grande que toda esta tempestad. Entonces, ¿qué pasa? Jonás, ¿qué le pasa en ese momento? ¿Por qué Jonás no quiere ir a predicar? Hermano, es mucho más profundo que de no querer ir a predicar.
Jonás está luchando con Dios de una manera que me extrañó mucho y me llamó mucho la atención, porque el Señor me exprimó así en mi corazón que la gran posición en general de la iglesia de hoy, el pueblo de Dios toma sus decisiones y no podemos impedir al pueblo de Dios de tener una cierta descienda, bajando. Y vemos que delante de la tempestad, ¿qué es lo que hace Jonás? Se echa a dormir. Y vemos, hermano, en la iglesia del mundo, en la iglesia de Jesús, que hay como un sueño que nos atrae, como esas 10 virgen que se quedan durmiendo, pero algunas tenían aceite y otras no. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo un profeta de Dios puede refusar la voluntad de Dios? Como eso que Jonás llega a este punto, que él está entreteniendo su vida, que toma su decisión y que no tiene más en su mente de decir: Jehová es mi pastor. Mira lo que dice Jonás, es algo que me interpeló mucho. En el verso 11 le hacen una pregunta, porque los marineros tenían miedo, tanto la tempestad era fuerte, hasta que ellos mismos le dicen a Jonás de rezar. Y un poco lo que está pasando hoy en día. Estaba escuchando esta noche el presidente de Francia. No sé si conocéis a Francia, es un país, son orgullosos. Y estaban hablando de humildad, de fraternidad. Estaba diciendo que hay situaciones que no podemos enfrentar, donde la situación lo sobrepasa. La gente del mundo están llamando la atención a la iglesia de Dios. Y es lo que estaba viviendo Jonás y es lo que estamos viviendo hoy en día. Porque estamos encerrados en las casas, y Jonás también ha estado encerrado muy particularmente, de una manera muy estrecha. Vamos a leer en el verso 11. Y le dijeron a los marineros: ¿qué haremos contigo para que el mar no se aquiete? Porque el mar se había embraveciendo más y más. Y le respondió: tomarme y echarme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa que ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y ahí hay algo que me llama mucho la atención. Porque Jonás, no comprendo por qué Jonás no ha dicho en ese momento: mira, me he ido lejos de la presencia de Dios, vuelve en tierra de Israel, voy a obedecer a mi Dios y la tempestad se va a calmar. ¿Cómo eso que Jonás no quería ir a traer la palabra de Dios, hermano? No porque Jonás refusaba simplemente de predicar, no. ¿Sabes lo que Jonás estaba luchando? Lo que Jonás no quería aceptar. Y hoy en día una gran dificultad que hay sobre la iglesia de Dios. Sé que Jonás no quería rechazar su pensar, su mente, su decisión. Él quería vivir un evangelio sin la cruz. Hermano, como decía en el camino, hay un solo camino, una sola verdad. Y en el evangelio de Dios, en la salvación, en la mano tendida de Dios, en la solución de Dios, sobre ese camino de salvación, no podemos, no se puede, no hay otro camino que de aceptar la cruz. No se puede vivir un evangelio de resucitado, no se puede vivir la vida de resurrección si no hay una muerte. Jesús murió en la cruz por nosotros. Y eso es la parte que Jesús ha cumplido y es completa. Y no hay nada que poner por demás, ni tampoco nada que quitar. Pero Jesús también nos dijo que el que quiera seguirme, que tome cada día su cruz. Dice el texto literal: el que quiera seguirme tiene que perder su arma para poder encontrar su arma. Y en el arma, hermano, está la pensar. En el arma está la decisión. En el arma está el saber renunciar. Hay palabra, hermano, porque en el evangelio de Dios, cuando Jesús dijo: yo soy el pan de vida,
Dice, el que toma mi carne, porque mi carne es verdaderamente una comida y porque mi sangre es verdaderamente una bebida. ¿Qué es lo que nos quiere decir el Señor ahí? ¿Por qué el Señor nos está pidiendo de comer carne humana, beber sangre humana? Hay un mensaje detrás de eso. ¿Qué es lo que es el mensaje de Dios? Él dice que para la concepción humana, para la pensar humana, tomar la cruz, comer la sangre, tomar la sangre de Jesús, o comer la carne de Jesús, que es lo que en una pensar humana es canibalismo. No la llegamos a aceptar. Como Jonás, hay cosas que no podremos aceptar, que simplemente la fe en la persona y en la palabra de Dios nos va a hacer tomar la cruz, nos va a hacer aceptar de perdonar, nos va a hacer aceptar de amar a nuestros enemigos, nos va a hacer aceptar de renunciar a las codicias, de renunciar a lo que nosotros vamos siendo criados en nuestra educación, en nuestras mentes. El Señor quiere cambiar todo, nos ha dado un medio de salvación y en ese camino, en ese medio de salvación hay una cruz para cuál de nosotros, para cada uno de nosotros. No podemos vivir una vida de resurrección si antes no había una vida de muerte. Perdonad, hermano, por la palabra. Yo no quiero ser crudo esta noche, pero no tenemos más tiempo de perder el tiempo. No hay dos evangelios. Si queremos vivir Dios en nuestra vida, yo no hablo de una sanación. No hablo tampoco de veces que Dios viene y nos ayuda. No, hablo de ese manantial de agua vida en nuestros corazones. De ese manantial que sale de nuestros corazones, de la vida eterna. Hablo del reino de Dios sobre nosotros, de que seamos herederos con Cristo. Todo lo que el Señor nos ha preparado en ese camino, podemos ver en esa imagen de la cruz, porque en la cruz hay muerte, pero podemos ver si ha faltado muerte es por la causa del pecado, es por el horror del pecado, es por el asco, perdona por la palabra, del pecado. Necesitamos de muerte para poder vivir. Y eso no es simplemente para los inconversos. Lo vemos que Jonás tenía falta de tomar su cruz. ¿Y qué pasó? Cuando le dijo, echadme en el mar. Está renunciando, no quiere la cruz. Prefiere morir en el mar que es símbolo del mundo, que de aceptar, de renunciar a su propia pensar, a su propia mentalidad, a decir yo pienso así, yo soy así, nunca me cambiará. Hermano, yo también he vivido así. Y no tomar la cruz, estar en un camino de pérdida, en un camino de muerte, en un camino donde la vida del Espíritu se paga, en un camino que nos aleja de Dios. Y no podemos impedir que cuando nos alejamos de Dios vamos descendiendo. ¿Qué pasaron? Los marineros tomaron a Jonás por temor de Dios y lo tiraron en el mar. Y la Biblia dice que Dios mandó a un pez que se comiera a Jonás. Y Jonás tuvo 3 días y 3 noches, símbolo de la cruz, en el vientre del pez. Y ahí Jonás siguió bajando hasta las raíces de las montañas, dice la palabra de Dios. Vemos que esa bajada ya no es la suya, ya no es su decisión, es Dios que lo hace bajar, es Dios que lo lleva en lo hondo, en la profundura de la muerte, para que pueda entender. Hermano, en esta noche espero que está bien exprimado, que puedan entender lo que Dios nos quiere hacer comprender, que necesitamos de morir a nosotros mismos, de morir a nuestra pensar, de aceptar los consejos de la palabra de Dios. Cuando Dios nos dice y que va orando, Señor, perdona nuestras ofensas como nosotros mismos perdonamos. Que Dios nos ayude a amar, no como nosotros lo pensamos, como Él ama, con su visión suya. Que Dios nos ayude a actuar, no como nosotros lo pensamos. El Señor dijo así, dice, si simplemente amáis a los que su aman, dice, los inconversos hacen igual a los fariseos. Falta que nuestra justicia sobrepase la de los fariseos. Y eso es solo por el medio del Espíritu Santo.
Y vemos que Jonás en el vientre del pez empieza a arrepentirse, empieza a gritar a Dios. Y ahí vemos que hace una experiencia de la cruz. En el verso 5 dice así, en el fin del verso: el haga se enredó a mi cabeza. Sabemos que el hada ha sido enclavado en su cabeza como símbolo de que nuestra pensar, nuestra educación, nuestra manera de vivir, símbolo de lo que nosotros somos, porque en el proverbio dice así, dice que el hombre es sobre lo que él piensa, y necesitamos de que nuestra pensar muera para que Cristo viva. Después de esos momentos, cuando gritó a Dios, que dijo, sin yo haré un sacrificio con un chillido delante de tu presencia, y lo que te prometí lo haré. Entonces Dios mandó al pez, le ordenó, y el pez vomitó a Jonás en la tierra. Y toda esa experiencia que Jonás ha podido hacer ha traído algo en su vida. No quisiera ser muy largo, pero quisiera acabar el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Ha traído algo en su vida de que Jonás empieza a obedecer. Hermano, es una pregunta que yo me estoy haciendo estos tiempos. Es que todavía estoy en disposición de creer que todo lo que Dios me dice es amor. Es que estoy en disposición de creer, de hacerle confianza cuando el Señor me dice: toma la cruz, renuncia a ti mismo, renuncia a tu pensar, renuncia a tu educación para que puedas transmitirse esa vida del Espíritu Santo, ese manantial de agua viva, ese reino de Dios sobre nosotros. Es que realmente estoy en condición para creer que la palabra de Dios es totalmente la verdad, para no simplemente proclamarlo como hacía Jonás: soy hebreo y creo en Dios, el que ha creado los cielos y la tierra. No, pero sí, más que eso, más profundo que eso, más profundo en el mismo, en el fondo de su entraña, de su corazón. Como dice Job: yo doblo la rodilla delante de la palabra de tu boca. Es lo que Dios espera de nosotros. Dios está esperando de su iglesia, está esperando la confianza que Él nos amó. Está esperando que le hagamos confianza. Y vemos, ya no tardo, hermano, y vemos que toda esa obra en Jonás, esos 3 días en el vientre del pez, esos 3 días donde tomó arrepentimiento. Y en estos momentos que estemos solos, encerrados en la casa, que estemos confinados, que no podemos salir, donde hay una tempestad grande sobre el mundo, el Señor nos manda a tener reflexión. ¿Cuál de nosotros, cómo permanecemos en la fe? ¿Cuál es nuestra posición? ¿Estemos en disposición todavía de creer? ¿Estemos en una disposición que nos permite de vivir la vida del Espíritu Santo y de Jesús, la manifestación de Dios, el reino de Dios sobre nosotros? ¿Dónde estemos, hermano? Jesús ya viene pronto. Jesús ya viene pronto. Y algunas veces queremos vivir una vida de resurrección, pero se puede resucitar solo los que ya han muerto. Algunas veces decimos: yo quiero vivir la vida de resurrección, pero si todavía no ha muerto. Pero yo quiero la potencia de la resurrección. Yo quiero esa vida. Un solo camino: toma la cruz, acepta la muerte de tu pensar, acepta la muerte de tus decisiones, acepta de perder tu vida, acepta de perder tu vida y ganará la vida eterna. Todo el que cree en Él vivirá eternamente. Así dijo el Señor. Necesito esta noche con ustedes de creer, hermano, que Dios es la verdad, que lo que dice es la verdad, y de vivirlo, de practicarlo y de esperarnos. Quisiera decirle, hermano, que la vida del Espíritu Santo es canibalismo para nosotros, para nuestras pensar. El mismo imposible. La Biblia dice que la carne no puede ni quiere hacer la voluntad de Dios. Solo la parte nuestra es de tomar la decisión. Dice: a tus resoluciones Dios responderá.
te dará la solución. Si tú tomas decisión. Nosotros no tenemos la capacidad de tener esa vida por el Espíritu Santo, esa vida de la palabra de Dios. Es Él que nos la transmite. Nosotros, nuestro deber, lo que Dios nos pide es de aceptar. Como dijo Job, yo me pongo de rodillas delante de la palabra de tu boca, Señor. Y vemos que Jonás, acabaría con esto, hermano, empieza a obedecer, va en Nínive, predica el evangelio pendiente 3 días, la gente se arrepiente. Sin embargo, después de haber obedecido y después mismo de haber aceptado la cruz, no quiere decir, vemos que hay mucha, no sé cómo se dijera eso, como etapas, que muchos escalones en la vida con Dios. Después de haber tomado la cruz, vemos que Jonás no conoce la pensada de Dios. Y dice, yo sabía, es lo que te decía, Señor, cuando yo estaba en la tierra, en mi tierra, yo sabía que tú tardabas a irritarte, que tú eres un Dios misericordioso y que tú ibas a hacer misericordia. Es por eso que yo no quería venir. Y en que Jonás había tomado la cruz, no conocía el corazón de Dios todavía. No conocía, como dijo Jesús, yo cojo placer a la misericordia y a la bondad, a la mano tendida sobre la humanidad, porque Dios ama y en su amor nos puso un camino, que es Jesucristo, el Hijo de Dios, pero nos puso también la cruz a causa del pecado. Necesitamos hoy, pueblo de Dios, más que nunca, de tomar la cruz. Un evangelio sin cruz no es el evangelio de Dios. Un evangelio sin cruz. No quisiera chocar esta noche, pero es lo que Satanás desea. Porque él sabe, el triunfo de Dios, la victoria de Dios se pasó en la cruz, en la muerte y en cuando resucitó. El triunfo de Dios en la cruz. Y yo quisiera decirte esta noche de parte de Dios, tú llevas la cruz, entonces tú tienes victoria de Dios. Tú no llevas la cruz, vos no tienes la victoria de Dios. Si quieres victoria de Dios, si quieres vida del Espíritu Santo, toma tu cruz y vivirás. Son la promesa de Dios, y lo que su boca dice, su brazo lo cumple. Terminaría con estas palabras. Dios le dice a Jonás, ¿tanto te enojas por la calavecera, por un árbol? Y vemos que Jonás está en su pensar. El Hijo de Dios me está en su pensar, y respondió, mucho me enojó hasta la muerte. Porque tomar la cruz cada día no es fácil. Yo no juzgaría a Jonás. ¿Cuántas veces fui Jonás en mi vida? Muchas veces sí Jonás en mi vida. Muchas veces me ha costado perdonar. He pasado por varios desiertos, por cosas de mi mente, por cosas de mi gitanismo, por cosas de mi manera de pensar. Pero cuando Dios me llevó en el desierto y caí y grité a Dios y que le dije, Señor, haz lo que tú quieras, tú sabes que tengo falta de ti porque soy infeliz. Entonces Dios empezó a obrar en mi vida. Acepté la cruz. Hermano, acepté la cruz y le doy gracias a Dios hoy, porque hoy voy progresando. No soy perfecto, no, pero voy progresando en esa vida del Espíritu Santo. Que gracia, hermano, en la cruz y en la muerte, en que nos choque para que no sea crudo, está todo el amor, el cariño de Dios, está toda la vida de Dios que se transmite, porque para poder vivir una vida de resurrección hay que pasar por la cruz y la muerte. Y el Señor le dijo a Jonás, tú te pones lástima por la calavecera, por la cual tú no trabajaste, ni hiciste crecer, que creció en una noche y despereció en una noche. Y yo no tendré piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no sabe discernir entre sus manos derecha y su mano izquierda, y mucho más animales. Y ahí vemos, hermano, que es verdad que tanto los cielos están alejados de la tierra, tanto la pensada de Dios está alejada de nosotros. Debemos hacer reverencia delante de Dios y decir, Señor, lléname de tu pensar.
porque todavía no te he entendido, Señor. Cuánto necesito de la pensada de Dios. Cuánto la pensada de Dios es misericordia. Es verdad que Dios no ha comprado, pero ¿de qué manera? Había un pecado en el medio. Había un pecado que nos impedía de ser salvos, un pecado que ha hecho un trabajo sobre toda la humanidad. Y Dios nos dio un medio de salvación, un medio para vivir eternamente, un medio para poder vivir la heredad de Cristo. Y en ese medio está la cruz. Hermano y hermana, reparto esta noche esta palabra de Dios con mucho cariño, con mucho amor, con mucho respeto sobre todos ustedes. Lo digo de todo mi corazón. Pero un evangelio sin cruz no es el evangelio de Dios. No son mis palabras. Acabaría con esta palabra y acabo por de verdad. Personalmente quisiera contarle algo. He intentado de vivir un evangelio sin la cruz. He perdido mucho tiempo. El evangelio se vive con la cruz. Y conforme va llevando la cruz y su propia muerte, así va viviendo la vida del Espíritu Santo. El que cree en mí vivirá, en que sea morirá. El que cree en Dios, la fe se manifiesta con los hechos. Y hoy en día más que nunca, personalmente necesito de creer en Dios. Espero que me veáis entendido, hermano. Espero que no me he engañado en ciertas palabras, ni tampoco haber ofendido a nadie. Pero sin embargo, me siento responsable de haber dicho la verdad. Porque dentro poco vamos todos a comparecer delante del trono de Dios, por su gracia y su misericordia. Dentro poco, hermano, vamos a ser arrebatados. Dentro poco lo veremos y ya lo conoceremos. Ya no habrá más ignorancia. Ya lo vamos a conocer como Él mismo nos ha conocido. Aceptamos esta palabra, hermano, porque el tiempo que vivimos en la tierra es un tiempo que pasa. Vamos a aceptar la cruz. Yo quiero aceptar la cruz para poder vivir toda la vida que Jesús tiene por mí. Que Dios os bendiga, hermano y hermana, su abrazo con todo el cariño de Jesús. Que Dios os bendiga.